Hoy el Cavernícola comienza este podcast. Bienvenida. Hola, hola, hola. Y te tengo como minimizada porque estás tan bajo. Pensé que me ibas a hacer así. Give me five. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Ay, nada, aquí otra semana, otro episodio. Señor. Pero no lo digas así tan otro aburrida, debate, otro chuchuchú. Cuando ella se ríe así, señores, me tengo que preparar a quedarme callado, tragar grueso. No, sí, mira, me están diciendo que últimamente me estoy portando bien. ¿Sí? Que te dejo conversar, que te dejo explicar, hablar. Entonces que viene mira, como empoderada. Acuérdate que a mí esa palabra, algún día hablaremos de por qué esa palabra, del modo en que la usan, no me gusta. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de de qué hoy? vamos a hablar hoy? Azul y rosa. Mira, casualmente vinimos. Vi el tema y yo dije, bueno, me voy a vestir de... Además, este es uno de mis colores favoritos, tú lo sabes. Sí. Además, las compro repetidas. Tengo 3 de esta igualita, porque son las que ponen siempre en oferta en clearance en la tienda, sobre todo Pero en no polo. varías ese mismo estilo, pero, o sea, ese mismo modelo, pero otros colores. Con rayitas. No, pero este mismo modelo de cuadro lo tengo 3 veces repetidas. Mira. En L, en M, y en 2M y una en L. S, XS, las que están baratas, en $17 cada una. Así que... Entonces hoy vamos a hablar de qué, de género. Sí, porque tú sabes que, para terminar el comentario, que generalmente la gente no le gusta comprar al hombre, comprar camisas rosadas. Y siempre van quedando en stock. Y las ponen de rebaja así. No me había dado cuenta, pero tú sabes que eso se ha ido resolviendo poquito a poco, pero hay estados que los productos para mujer se llama el impuesto rosado. Que los productos para la mujer costaban un poco más que los productos de hombre y eran lo mismo y se veía sobre todo en las máquinas de afeitar, en las cremas de afeitar, las máquinas de afeitar de mujeres que las hacían rosadas. Costaban más y eran igualitas a las máquinas de afeitar de hombre. Entonces, y nosotros tenemos que calarnos que a ustedes le costaran más. Los productos de belleza que son casi similares entre hombres y mujeres porque la piel es eso, costaban un poco más simplemente porque iban dirigidos a mujeres. Sí, señor, creo que no tengo ganas de hablar hoy del podcast porque no sé con qué me viene Giovanna, así que vamos. Estamos en Latinísima, llegamos a través de Euforia, Roku, Fire, YouTube, la aplicación de Latinísima y latinísima.net. Así es, aquí estamos, así bueno, dale. Entonces hoy vamos a hablar de género, ok. Ajá. Género y fe. Oye, género y fe, es decir, hombre, mujer y la fe. Pero ¿dónde está el punto de? Bueno, los que tienen una fe, una creencia religiosa un poquito más rígida como los católicos, no quieren aceptar de que hay diversidad de género. Bueno, no es que no querramos aceptar, ¿no? Sino que hay hombre y mujer. Todo lo demás es una derivación y creo que hasta invento humano. Porque esto puede ser cultural, pero esto es un invento de la nueva cultura, por llamarlo de alguna manera. Me estás dando la razón pero de que el género es un invento cultural. Claro que es un invento cultural. Entonces si seguimos tu línea de pensamiento, ser hombre y mujer es un invento cultural. No, de la humanidad. Porque además nos hicieron así, tú eres mujer. Tienes seno, tienes una cosa, un aparato reproductor. Bueno, pero eso, yo tengo mi órgano reproductor. Eso no significa que me identifique como mujer. Porque género y sexo son dos cosas diferentes. Ahí es donde entra la cultura, Giovanna. Pero nos hicieron así. Tú no has visto que nadie ha nacido de una mujer, tampoco de un hombre. Es decir, nacen de hombres esos que se ponen, que son hombres barba, o se hacen mujer, se convierten en hombre, pero tienen barba, pero son mujeres, nacieron mujeres. Es decir, yo lo que digo, la cultura es esto, las cosas nuevas, los conceptos nuevos que tú los manejas perfectamente, pero nacemos hombre o mujer. No necesariamente, la biología también hay casos excepcionales como los intersex, por ejemplo, que no son hombre o mujer, para seguir tu línea de pensamiento. Que nacen como por lo menos o sea, los que tienen variaciones cromosomáticas, Dios mío, las palabras largas siempre se me traban. O sea, y eso es biológico, no tiene nada que ver con la cultura. Pero son excepciones. Y en cultura hay culturas, hay comunidades, por ejemplo, como una comunidad indígena, una cultura indígena en Oaxaca, que reconocen un tercer sexo, un tercer género. Y hay también comunidades en la India, pero te estoy hablando de muy viejas, que también reconocen un tercer género. ¿Cuál es el tercer sexo para esa gente que además usa el verbo un tercer género? Acuérdate que vuelvo y repito, sexo y género claro, no es lo mismo. El sexo son todas las características biológicas que te asignan al nacer. O sea, biológicamente, anatómicamente. Y el género es una construcción sociocultural. O sea, el género son los roles que te va imponiendo
trascendiendo a cultura y que han variado durante el tiempo, lo que eran en el siglo XVI no es lo mismo que en el siglo XXI, y que te impone unos roles de género y a partir de ahí empieza un estereotipo, una manera de identificarse, una manera de vivir, de vestirse, de hablar, de peinarse, de todo. Entonces, son dos cosas diferentes. Sí. Hay personas, muchas personas, que no necesariamente se identifican con el género que le imponen ni con el sexo con el que nacieron. Pero mira, fíjate que utilizas verbo identificar, reconocer, es decir, es cultural. Pero si vamos a la parte sexual, a la parte de género, sabemos que solo hay dos. Entonces los inventos del tercero... Pero ya te dije que no solamente hay dos, hay personas que tienen excepciones como los intersex, claro, los que tienen variaciones en los cromosomas. Que no son consideradas como la normalidad. Pero volvemos a lo mismo. Ajá. Lo que para ti es normal, para mí no lo es. O sea, ¿qué cosa es la normalidad? ¿Qué cosa es la norma? ¿Qué cosa es lo normal? O sea, varía de persona en persona. Yo conozco y tengo historia y personas conocidas a lo largo de mi historia, tanto en juvenil... No, pero intersex es una condición biológica. Okay. O sea, es una condición que no tiene nada que ver con la cultura. Ok, ves que yo estoy hablando de eso. Defínemelo para yo de explicarte. Incluso hay casi como un 2% en la población mundial, más o menos como el mismo por ciento que hay de personas pelirrojas. Hay personas intersex. Fíjate el porcentaje, 2% a nivel mundial. Estamos hablando de miles de millones de seres humanos y un porcentaje. ¿Y por qué ese porcentaje sea bajo, sea 2%? Vamos a redondearlo a 2%. No ¿Significa que tu creencia religiosa tiene que excluirlo? No, pero es que no estamos... Exclusión es otro tema diferente. Pero cuando tú me dices que solamente reconocen hombre y mujer, o sea, los roles tradicionales o los dos sexos tradicionales, los dos géneros tradicionales, estás excluyendo todas las personas que no se identifican como hombre o como mujer, todas las personas que biológicamente como los intersex no nacieron o hombre o mujer, okay. Y estás excluyendo, y a la vez que tú impones una sola visión, estás discriminando, estás excluyendo, okay. Y perpetúas la discriminación. Okay. Vamos a hacer una cosa, sí es cierto, los puedo estar discriminando, pero vamos al grano, que es lo que nace. Esa persona que tiene aparentemente dos sexos, ¿no? Ha nacido con esa condición, el porcentaje es 2% a nivel mundial, aproximadamente. Estoy como ronco, ¿verdad? Eso porque estaba gritándole desde el estacionamiento de la calle. No, llegué tarde y le grité para que supiera que era yo el que iba en ese carro. Esa persona, cuando se desarrolla como ser humano y va a tener relaciones sexuales, ¿cómo funciona? ¿Como hombre o como mujer? ¿O hay una parte que no es, sino que, no que lo sé, genéticamente, tendría que, por lo menos un miembro, que era lo que te iba a decir? Que hablar con una persona intersex y preguntarle que me cuente. O sea, yo no tengo la experiencia de vida, no conozco ninguno, bueno, yo sí no te puedo dos decir. Casos de personas que han nacido, una que era la mejor amiga de mi madre y otra posterior y que también era relacionada con la familia, que era mujer y tenía al lado un miembro masculino, pero ese miembro masculino no funcionaba como tal, ella funcionó como hombre, es decir, no era una tercera. A ver, si el miembro masculino no funcionaba, ¿cómo funcionó como hombre? Como mujer, perdón. Como mujer. Funcionaba como mujer, era mujer, pero ese miembro estaba allí. Incluso en aquella época eso no se operaba, era como visto como incluso brujería. Se decía de otra manera, se decían hermafroditas y otros nombres. Pero no es que era, ella puede funcionar ahorita como hombre y puede procrear o ahora se acostó con... No sé, yo tendría que leer sobre el caso y mirar sobre el caso. El problema es que rosado, azul, hombre y mujer no. Los intersex, las personas intersex, igual que las que tienen variaciones en los cromosomas, son excepciones. Pero que sean excepciones no significa que no tengan derecho. Porque lo que primero tenemos que dejar sentado es que la identificación, tu identidad, es un derecho fundamental y además es algo íntimo y personal. Y tú tienes derecho a identificarte como tú quieras. Y cuando alguien impone una manera de ver la vida, una cosmovisión, ya sea religiosa, ya sea política, ya sea ideológica, estás excluyendo, estás discriminando. ¿Y por qué ese 2% quiere que nosotros lo reconozcamos? No, pero yo no te estoy hablando de los intersex, yo te estoy hablando de las identificaciones de género, te estoy hablando de la diversidad que existe allá afuera, que es una diversidad que aunque nosotros no la aceptemos, no la querramos ver, aunque nosotros nos tapemos los ojitos como los niños, existe desde que el mundo es mundo y existe
existe y existirá. Lo que pasa es que yo puedo entender que tú, por tu crianza, por tu ideología, por tus creencias, hayas crecido en un ambiente, en una familia, en una comunidad donde no se acepte esa diversidad. Pero sin embargo, lo mismo me pasó a mí, pero eso no significa que tú no lo aceptes, que tú me lo impongas a mí. O que yo la rechace y que le haga la vida imposible cuadrito. Exactamente. No. O que lo lleves a un nivel ya de las esferas públicas políticas donde se empiecen a crear leyes y se empiecen a crear programas políticos, o sea, sobre todo en el tema legal, que empiecen a negar, a discriminar y a excluir a esas personas. Bueno, a mí hay dos palabras que me dan mucha arrechera. La discriminación y también la imposición. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué yo tengo que ir a un baño donde van hombres y mujeres? ¿O porque yo debería mandar a mi hijo a un baño que es de niño o una niña? Y piénsalo al revés. ¿Y por qué si tú te identificaras como una mujer, tienes que ir exactamente, pero tú te identificas como mujer y vas al baño de mujer, pero sin embargo a lo mejor no has hecho la reasignación de género completa y todavía tienes ciertos elementos del cuerpo femenino? Bueno, ¿y por qué yo tengo que ir? Baño de hombre, baño de mujer y baño de intersex. Intersex no, unisex. Intersex es otra categoría. Bueno, es que a mí me encanta verle la... Ahora, pero te voy a decir, tenemos que ir entendiendo, y eso es cierto, tenemos que ir aprendiendo, también es verdadero. Además, las sociedades evolucionan, claro. El pensamiento evoluciona, la cultura evoluciona. Tú y yo crecimos en comunidades, en familias, en sociedades que eran un poquito más estrechas, más tradicionales, porque aunque yo no sea católica, aunque yo no sea cristiana, yo nací en una familia patriarcal machista muy heterosexual. Yo sé que no con decir heterosexual basta, pero créeme, eran machos varones masculinos y no aceptaban la diversidad, por lo menos no de dientes para afuera. Sí. No además, recuerdo que vamos todos a cantar en la diversidad. Y yo te Sin digo embargo, algo. uno va caminando, uno va conociendo otras realidades, va conociendo otras personas, va intercambiando historias de vida, va intercambiando ideas, va leyendo, va estudiando, va consumiendo arte, va consumiendo películas, documentales, series donde te van mostrando otra realidad. Y entonces el lío es que si tú no te vas adaptando a los tiempos y vas a reflexionar, es que y empiezas además a tenerlo como punta de tu lanza, a querer imponer, a querer promover leyes, programas políticos que excluyan esa diversidad. O terminamos como esas mujeres o hombres que en los trenes, en la vida social, van y enfrentan a cualquier persona que es diferente a ellos, como que si tuvieran todo el derecho. Eso me molesta es que el derecho lo tenemos todos. El derecho es para todos, es la igualdad. Todos tenemos el derecho a nuestra identidad, a identificarnos, a salvar nuestra identidad. Eso no se discute. Y significa que cuando tú no le das el derecho... Cuando me estoy oyendo con... No. Cuando tú no le das a esas personas el derecho y las empiezas a invisibilizar y a negar, esas personas... no es que dejan de existir, porque van a seguir existiendo, pero empiezan a tener más problemas, más obstáculos, más barreras para acceder por lo menos a los derechos básicos, que son la salud, la educación, el trabajo, una vivienda digna, una convivencia digna. Empiezan a tener más barreras. Y la pregunta es, porque lo diga un libro, porque por muy sagrado que sea para una comunidad, significa que tiene que ser la pero yo no le impongo a nadie que no sea. Yo no voy por el mundo dando seminarios, vamos a hacer todos uno binario, vamos a hacer transgénero, que viva la orientación sexual diferente. Hay grupos que sí. Pero que esos grupos existan, como existen grupos de católicos, de cristianos que forman ese lío, no significa de que sea la única verdad. La verdad es bien sencilla, la diversidad existe. Existe desde los tiempos de los tiempos. Hay momentos como ahora que se están complicando las leyes, están anulando muchas leyes, que están eliminando la diversidad y la gente empieza a ser clandestina, a cuidarse un poco más, tú sabes, el autocuidado y a sobrevivir. Pero no significa que dejan de ser, siguen siendo. Y que tú pongas una ley no los vas a eliminar. O sea, la diversidad existe. Cuando tú impones una manera de ver la vida, ya sea y empiezas a crear leyes, a crear programas políticos y sociales, eso para mí, en mi mundo, en mi cabeza, es una dictadura de lo que sea.
Me da lo mismo si es ideológica, si es política, si es católica, si es religiosa, lo que sea. Es una dictadura. Bueno, y nosotros no somos una teocracia. No, y yo creo que sí. En la evolución de la sociedad o de las sociedades del mundo hay que ir entendiendo. Yo sí es verdad que soy muy cerrado por ese mismo patrón en el que me crié y en el que sigo conviviendo. Porque yo sigo yendo a misa. Tú sabes que la Iglesia Católica tiene sus cánones. Hay cosas que yo no comparto. Y yo creo que uno tiene que ir evolucionando también hasta con su propia religión. Ser flexible. Evidentemente. Hay que tener un poquito de flexibilidad porque el mundo no es mío, tampoco es tuyo. Y yo parto de ese principio. Te voy a poner un ejemplo y voy al grano con esto, ¿no? Estoy repitiendo mucho la palabra al grano. Ok. Es una frase que me acordé de mi mamá. Al grano, que es lo que nace. Resulta que cuando en la iglesia te impiden que una lesbiana, un homosexual, un divorciado, vamos a ponerlo en la parte más todavía siguen impidiendo divorciar, que comulguen. Entonces yo peleo, te lo juro, yo peleo con mis cuñados cuando van o con gente que he ido, amigos, vamos a misa por alguna oportunidad y se quedan, no, levántense porque Jesucristo no les va a negar a ustedes. Jesucristo es de todo. Nada más, Dios no es amor y justicia, claro. No es bondad. Entonces, y todos somos sus hijos, sus hijos y sus criaturas. Eso es una imposición. En estos días me pasó un evento simpaticísimo. Mi hijo y yo, bueno, íbamos a las 8:30, no nos cepillamos, tomamos un chicle y cuando llegué a la iglesia nos repartimos un chicle. Claro, yo mastico muy disimulado porque yo no mastico chicle generalmente. Lo vio alguien de la iglesia y le dijo, tú no puedes comulgar hoy. Me volteó y me dijo, si tú no comulgas, te mato. Entonces me declaró que voy a comulgar. Se tragó su chicle porque no puede sino una hora antes. Y me dijo que, tú sabes que los chamos de uno son muy evolucionados. ¿En qué parte de la Biblia te dice que tú una hora antes no puedes comer o no tienes que hacer? ¿Sabes? Como esas son las cosas que uno tiene que ir evolucionando porque nos vamos quedando con claro, porque es que, antigua y tradicional. O sea, la Biblia, igual que los musulmanes, igual que los judíos, que son las otras religiones, de un libro, de un libro, que tienen un libro sagrado, ese que tienen un libro, es un libro. O sea, y discúlpame si yo ofendo o no lo estoy haciendo con esa intención. El punto es que a una persona en X lugar y en X tiempo interpretó literalmente y rígidamente ese libro, no significa que sea la verdad. Porque yo no soy católica y yo no soy practicante. Mucho menos practicante, pero a mí sí me enseñaron porque lo he ido aprendiendo que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, nos quiere a todos por igual. No, y además quiere la diversidad, pero además si Dios nos creó a su imagen y semejanza, creó la diversidad. Y si no es así, entonces la naturaleza tiene que mandarle un memo, decirle, querido Dios, se te olvidó que hay otro, exactamente, querido Dios, tengo que mandarte el memo de que somos diversos. Primera vez que estamos 1000% de acuerdo. Es cierto, y esto te lo llevaba porque al final tiene que haber respeto, ¿sabes? Yo no voy a llegar a la iglesia, el padre haciendo su sermón en la homilía. No, claro. Es una falta de respeto. Como el tema esta de la diversidad, por lo menos vi en estos días y también me llamó poderosamente la atención. Además, que las normas existen en todos lados. Y esa es la parte de la convivencia social, porque si no hay normativa, seríamos una jungla, nos hubiéramos matado y viviéramos todavía en épocas ya superadas, ¿no? Ahora, vi en estos días un señor que le iba a pedir en Francia el boleto. Sabes que en los trenes te piden el boleto después que comienza. Y un magrebí, creo, se levantó, se metió la mano en la parte trasera y agarró el boleto y se lo dio con la mano sucia de caca, ¿no? Y ahorita que con la mano que ellos no deben usar para... Exactamente. En este momento, oyéndote, dije, ok, ese señor debe ir preso por lo que hizo. Y me lleva a esto. Si hay un homosexual, un árbol, una persona que se crea árbol, se crea lo que sea, en este mundo de la diversidad, él tiene derecho, pero yo también tengo derecho. Claro, todos tenemos derecho. Hay unos excesos que estamos viendo, y yo no sé, por los medios de comunicación, que entonces vemos esta venta de un lado, porque entonces yo soy así, entonces yo te tengo que vender. Y entonces voy a mostrarme, a exhibirme y a imponerme. No, yo no creo que sea por los medios de comunicación. Yo creo que sea un problema cultural y social. O sea, hemos aprendido en la historia de la humanidad que quien impone es el que tiene el poder y el control. Y entonces siempre los seres humanos hemos estado coqueteando con la idea de tener el poder y el control.
absoluto de todas las cosas. Y sabemos que cuando una comunidad, cuando una religión, cuando una fe, cuando una ideología, cuando un partido se impone y obtiene la mayoría, empieza a tener el poder y el control y empiezan a hacer las cosas como ellos lo ven. Y eso es desde que el mundo es mundo, porque además tú te pones a ver por ahí para atrás todas las guerras que se han hecho en nombre de algo, en nombre de un partido, en nombre de Dios, en nombre de una creencia, en nombre de una tierra que debería ser mía. Exactamente, siempre es una persona, un grupo de personas que quieren tener el poder y el control. Y eso no esta minoría lo que quieren cuando hacen ese tipo no nos hace ver que más para allá hay más mundo, hay más terreno, hay más gente, hay más diversidad. Y entonces es muy difícil, como decíamos una vez, como yo te decía, vivir horizontal, donde todos somos iguales y no en la verticalidad, donde hay uno arriba y todos los demás vamos teniendo un tipo de escaloncito. O sea, vivir horizontal, donde aceptemos que todos tenemos los mismos derechos, que todos somos iguales. Creo que eso será en el paraíso. No, se va logrando. O sea, lo que era en el siglo XIII, no ahora en el siglo XXI. Muchas libertades se han ido conquistando, muchos derechos se le han ido abriendo los ojos a mucha gente de que, espérate, este es mi derecho de la misma manera que es tu derecho. Y yo siempre digo, piénsalo al revés. Si yo lo hiciera al revés, si yo te impusiera mi religión como la mayoría, ¿a ti te gustaría? Eso, y ese es el punto del aprendizaje. Tenemos que ponernos en el zapato del otro. Claro, empatía y flexibilidad. Y una palabra que a mí no me gusta mucho, y es la tolerancia. Y voy a decir que a mí no me gusta mucho porque yo prefiero siempre prefiero inclusión. Cuando tú incluyes es que tú estás aceptando, estás incluyendo a todo el mundo. Cuando tú toleras, yo lo veo así, es como, está bien, vamos a tolerarlo. Okay. Ay, el gay que vive al lado, pero bueno, tiene una bonita casa y tiene dinero y tiene un trabajo y es blanco, ojos azules. Vamos a tolerarlo, ¿entiendes? Entonces, por eso a mí no me gusta la tolerancia, pero bueno, yo tengo mis problemitas con algunas palabras y entonces yo lo reconozco, problemas míos. Y entonces lo que tenemos que aprender es la tolerancia. Tenemos que reconocer que todos tenemos derechos y el derecho a la identidad es un derecho que no se discute, está ahí. Y hablando de palabras que no me gustan, hay otra frase que no me gusta, que es la ideología de género. O sea, ¿qué cosa es la ideología de género? Yo no voy por el mundo dando seminarios de que, ay, vamos a cambiarnos todos, ahora empezar a ser no binarios, ay, vamos a empezar a ser gay, vivan los gays, guay, en 100. Yo no voy por el mundo haciendo nada. Entonces, ¿qué cosa es la ideología de género? La ideología de género es el invento de unos políticos listos que cogieron ese tema, sabe que enseguida iba a calar entre ciertos sectores que son ultra y lo ponen. Yo lo que conozco es los estudios de género. Yo lo que conozco son políticas de igualdad de género, políticas de igualdad, pero yo no conozco ninguna ideología de género, nadie está adoctrinando. Cuando yo he investigado un poquito eso del tema de la ideología, que también me da mucha molestia, es una frase que no me gusta, creo que es un movimiento, ¿no? Tú lo asociarías con el wokismo, esa agenda que tanto hablan del 2030, que ahora la han cambiado de fecha a 2045, donde la sociedad se lleve en esa diversidad a que hombre y mujer no se apareen como tal, y resulta que va disminuyendo la población, como la disminución de la sociedad. Además, llevarlos a un rincón donde no puedan sino sentirse que son ellos y si salen al mundo están excluidos. Y ahí se aprovechan los políticos para hacer políticas y control. Sí, yo pienso que, o sea, hay muchos conceptos como ese de woke, que no necesariamente son conceptos malos. Cuando tú lo empiezas a analizar y empiezas a saber realmente qué cosa es woke, te das cuenta que no es el lobo feroz que nos muestra. ¿Qué pasa? Los políticos tienen que ganar campañas. Hablamos de poder y el control. Tienen que alcanzar el poder y el control. Son muy pocos los políticos, por lo menos los que yo conozco, que realmente quieren llegar. Bueno, yo no soy absolutista porque yo conozco. Todo el mundo, o sea, mi congresista allá en Broward es bastante, trabaja bastante para sus constituyentes, para sus votantes. Hay muchos políticos que cogen varios conceptos que saben que van a ser conceptos que van a polarizar, que van a dividir, que te van a traer unos sectores
sectores que van a ser sectores muy fieles, comunidades, personas, grupos, que van a ser fieles y te van a dar el voto por fidelidad, y usan esos conceptos, los tergiversan, le dan la vuelta, y como la mayoría de tus constituyentes no necesariamente leen periódico o leen toda la prensa o estudian o tienen la curiosidad de ir más para allá, sino que se quedan con el eslogan, con el highlight, con el titular o con lo que le comentan a la hora del café. Entonces estás jugando con temas que sabe que van a ser muy fácil porque van a mover las emociones, la moral, y enseguida te vas a ganar adeptos, y además te vas a poner en una posición política que es bien definida. Van a saber cómo tú eres, si vas para aquí, si vas para allá o si vas por aquí. Entonces usan todas esas palabras a la manera que le da la gana. Ideología de género, la cultura woke y todo eso. Y eso, cuando lo usan de esa manera, lo único que están haciendo es algo sencillo. Están negando, están poniendo vulnerables comunidades, grupos de personas que no necesariamente tienen que pensar igual o que no necesariamente comulgan con ellos. Y entonces un político que divida, un político que diga conmigo los de la derecha, conmigo los de la izquierda, conmigo los rosados, conmigo los verdes, para mí no es un buen político. Porque las sociedades no son guetos, no son comunidades, no son pedacitos. Las sociedades son plurales, son diversas. Y las sociedades, para ir terminando, no son rosa y azul. Exactamente, que además eso fue un invento que viene del siglo XX, que no tenía nada que ver o sea, no existía, y es un invento que se creó para empezar a vender. Es un invento que viene después de las guerras, un invento para empezar a dividir y sobre todo se afianzó en los años 50. O sea, es un invento, para usar tu palabra, totalmente cultural. En los 50 usar un hombre una camisa rosada como la estoy usando yo hoy. No. Pecado mortal. Y ahí vamos, las sociedades avanzan. Algún día seremos abuelos, abuelas. Y nuestros hijos... Espero hacerlo pronto. Nuestros hijos son más o menos similares a nosotros. Tus hijos son heterosexuales, la mía es heterosexual, son cis todos. Perfecto, pero vas a tener nietos y nietas que van a avanzar con la sociedad, y algún día a lo mejor viene uno y te dice, abuelo, yo no me identifico con eso. Abuelo, a mí no me gusta ser ni rosado ni azul, a mí me gusta ser multicolor, o a mí me gusta ser amarillo. Por eso estoy aprendiendo, señores, por eso me estoy preparando, porque la diversidad existe, y al final uno ya piensa que con los hijos terminó todo. Mentira, viene la otra generación. Exactamente. Que uno ya no tiene control, ni de la sociedad, ni de su entorno, ni siquiera directamente, porque ya la crianza no está en manos de uno. A pesar de que los hijos tú los crías y cada quien es independiente, y al final se desarrollan independientes, por más que los intentes controlar con tus bases morales, religiosas, políticas, etcétera, ellos toman su propio rumbo, pero ya que ellos están en manos de sus papás. Donde está tu hija con el esposo de tu hija, es una crianza diferente, hay aprendizaje diferente. Entonces yo, señores, he aprendido que el mundo es diverso, no es solo azul y rosa, pero respétenme y yo los voy a respetar. Claro, respeto y empatía. Así siempre. Terminamos, viste que no discutimos mucho, pero te dejé hablar bastante porque estaba... tú también hablaste bastante, vuelve a decir esto, déjame mandarle saludos a tu madre querida, que estuviste unos días por España y me mandó un regalo. Además, pero eso ya pasó hace rato. Pero bueno, tú en todos los episodios le mandas saludos a mi mamá, y a mi mamá ya te ve ya como tú sabes. Señora, qué aburrida. Es decir, que eso con esta niña. Después Estamos en Latinísima por Euphoria Roku Fi YouTube, nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, compártanlo. Si les gustan, den like. Si no les gusta, formen chuchuchú debajo en los comentarios, que eso siempre es bueno para nosotros. Hasta la semana que viene, porque se nos terminó el tiempo. Gracias. Así.